¿Es importante plasmar este lado mexicano o de alguna forma lo mexicano ha influido en lo que ustedes hacen? Lo mexicano para mí puede ser, incluso en su sentido cliché, un estorbo para la creatividad. O sea, lo mexicano el mundo está implícito en México y viceversa. Entonces, digo, yo veo a Tamayo, y Tamayo, tal vez sin Chagall y sin otras influencias por ahí, más lo indígena zapoteco, no hubiera sido Tamayo. Es yo tengo mucho de mexicano, pero eso mexicano de pronto se tiene que desdoblar y a veces se identifica más con algo italiano o con algo gringo, como el pop, y después puede ser un pop mexicano. Es decir, no hay lo mexicano como tal y aún así lo yucateco como tal, o esas cuestiones mayas que por ahí andan de moda ahora. Finalmente son a veces como costras que se tiene uno que quitar para liberarse y ver desde un punto de vista más ojo de pájaro la realidad. Yo creo que la mexicanidad permea, o sea, eres mexicano y permea en tu obra. Yo, cuando estoy pintando, no busco forzarlo a que se vea mexicano. De hecho, me han dicho, no, pues no parece que tú eres yucateco, ni parece. Yo vi tu obra y pensé que, no sé, eras de otro país, ¿no? Yo trato de ser como muy honesto y muy genuino con mi búsqueda artística, aunque posiblemente en lo artístico mi búsqueda no esté en lo mexicano, ¿no? Pero bueno, soy mexicano, o sea, al final de cuentas, como tacos, eso permea, o sea, no hay manera de que eso no se sienta en tu obra, al final de cuentas. ¿Hay alguna definición de las muchas definiciones? ¿Alguna forma como ustedes conciban el arte? Bienvenidos a Interplay. Este es un espacio de conversación con músicos y artistas donde a través del diálogo buscamos poner sobre la mesa distintas formas de vivir las artes. Hoy tengo el honor de presentarles a mis admiradísimos amigos Ariel Guzmán, pintor, fotógrafo y diseñador gráfico. Ha expuesto su obra en museos y galerías a nivel internacional y tiene 2 obras de animación que se presentaron en festivales de cine en Francia y Suecia. Y Rodolfo Baeza, artista plástico, diseñador gráfico, que ha expuesto su obra en museos, galerías en México y en el Museo Alessandro Garda en Italia en 2013. Maestros, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Me gustaría empezar con una pregunta. ¿Cómo fue su formación artística? ¿Y cuál fue el detonador o acontecimiento que hizo que se dedicaran a lo que hacen ahora? Bueno, yo en segundo de primaria descubrí que iba a ser pintor, porque tenemos un maestro que nos hizo hacer un mapa, nos pidió un lienzo pequeño de papel carbón y nos tocó hacer Centroamérica. Había que calcarlo y después nos dijo que compráramos óleos, 2 azules, un blanco y un verde, para poder delinear, dijéramos, el mar en diferentes grados. Y en el momento que yo olí el óleo, segundo de primario, dije, yo tengo que ser pintor. ¿Eso en qué ciudad? En la Ciudad de México, Sí. segundo de primaria. El maestro Mario, me acuerdo. Entonces, eso fue el detonante. Y después ya con mis domingos, como se le dice allá, aquí creo que es gastadas, me había comprado cada semana un tubito más, un pincel más, y así fue como yo comencé en segundo de primaria, pero yo supe desde ese momento que yo iba a ser pintor. Perfecto. Y Por luego, el olor, el olfato. ese fue el detonador. El olfato. Y luego, ya después de que descubres cómo es tu formación, ¿dónde te formas? ¿En México? ¿Te mueves Bueno, a sí, sigo pintando en todos mis tiempos libres, y ya después entro a la Esmeralda. En aquel entonces no requerías prepa. Sin embargo, yo estaba haciendo la prepa, pero hice simultáneamente la prepa y entré a un taller libre que tuvo buenos maestros. Mi maestro de dibujo fue, por ejemplo, Francisco Zúñiga, un gran dibujante, ¿no? Hice un par de años de taller libre y ya después entré a la carrera, que ya fueron 5 años más. Eso fue en la Esmeralda, en la Ciudad de México, en San Fernando 14, ese era el domicilio justamente de la Esmeralda, y ahí fue donde ya potencialmente me descubrí, sobre todo en la parte experimental. Me gustó mucho el apoyo que nos dio en aquel entonces el director, Benito Meseguer, para crear un taller de investigación y experimentación plástica, para salirnos un poco del contexto, ¿no? Éramos como 6 compañeros que decidimos investigar y experimentar. También estamos hablando de los 70s. Había un auge en la relación ciencia-arte. Estaba el op art en su máximo esplendor, el arte cinético y también, obviamente, el pop. Entonces, ya la ruptura ya estaba en su pleno auge, ¿no? O sea, Cuevas, Felgueres, etc. Y entre los maestros que tuvimos fue Felgueres, por ejemplo. Tuvimos a Goeritz también, en pláticas muy personales, en ese taller que se hizo dentro de la Esmeralda, pero como un taller experimental. Y es donde ya mi vocación yo la descubrí.
porque necesitábamos, por ejemplo, un cuarto oscuro. No había la Esmeralda en esa época. Necesitábamos empezar a experimentar para darle un cambio a la academia. Teníamos clases de muralismo, pero yo prefería proyectar imágenes en las paredes en lugar de pintar murales, ¿no? Y teníamos un buen maestro de mural, que era el Güero Estrada, uno de los famosos Fridos, ¿no? Tenemos muy buenos maestros académicamente, pero nosotros estábamos requiriendo más experimentación e investigación. Digamos, esa es mi formación académica, que en el 75 concluye, o sea, hago la carrera. Digamos, es mi primera etapa ya como ya licenciado, dijéramos, en pintura. Fabuloso. En 75, 2 años después nací yo. Sí, yo nací en ese mismo año. Yo nací en ese mismo año. Qué padre historia también, qué padre época, ¿no? Sí. Por una super época. De hecho, la Guerra de las Galaxias es más o menos de esas épocas, ¿no? 77, ¿no? Sí. No, la primera que salió fue en el 77, exactamente. Sí, fue un momento muy importante, sobre todo en la relación ciencia-arte. Había muchos artistas que experimentaban. Bueno, estaba Federico Silva, por ejemplo, con sus ¿cómo se llama? Tenían lumias, que era así como poner espejos con focos y proyectar. Estaba esa época también de la psicodelia. O sea, había mucho interés en experimentar. Todavía en aquella época los performances ni siquiera aparecían, estaban unos intentos por ahí, pero sí había una necesidad de incorporar sobre todo la fotografía y la pintura, o sea, ya no el academicismo que muchos de nuestros maestros de la Esmeralda tenían esa formación, porque eran alumnos de la escuela nacionalista, posteriormente al muralismo. Y también había maestros abstractos y demás. Fue una época de mucho auge, de mucha experimentación, y ahí es donde me tocó vivir, en esa época. Y ahí es donde yo concluí ya mi carrera, pero yo ya tenía una formación que posteriormente la quería aplicar ya fuera de México, ¿no? Ya, buscar otras disciplinas, no necesariamente ya de la pintura, porque ya había una formación que es la que he seguido toda mi vida. O sea, soy pintor de oficio. No, lo que más me gusta es pintar. Y ya tengo, 50 años pintando. Pero siempre me ha gustado la experimentación, investigar, cambiar, no quedarme en una línea, jugar, dar la vuelta. O sea, me gusta no aburrirme, es la cosa. Creo que concordamos en eso. Genial. Sí. ¿Cuál fue el detonador que hizo que tú te dedicaras a las artes? Bueno, en mi caso, desde muy niño, mi timidez. Yo era muy tímido de niño, entonces eso me refugié mucho en el dibujo, ¿no? Mientras otros salían a jugar y todo, yo me quedaba siempre dibujando, ¿no? Y tenía hojas y hojas y libretas llenas de dibujos, ¿no? A partir de ahí, digamos que fui desarrollando mi dibujo y mi expresión, ¿no? Pero justo como Ariel en la secundaria, un maestro de dibujo técnico, Osvaldo, igual también, esos nombres no se olvidan, ¿no? Un día nos estaba mostrando perspectivas, ¿no? Y en ese momento yo dije, yo quiero hacer lo que haces tú. Claro, yo no sabía, él era diseñador gráfico, ¿no? Pero estaba enseñando dibujo técnico en la escuela, ¿no? En la Sara Buenfil. Ahí fue donde lo conocí. Y después de eso yo ya sabía que quería ser pintor. Básicamente dibujante, pintor, todo lo que relacionado a eso, ¿no? Obviamente cuando llegó el momento de estudiar a los 18 años, yo cuando dije que quería ser pintor, pues no fue muy bien recibida la noticia, ¿no? Primero mi hermano, el mayor, quería ser escritor, tampoco. El otro pues quiso ser músico, tampoco fue muy aceptado, ¿no? En mi caso tampoco. Y mi papá buscó un poco, investigó y encontramos la carrera de diseño gráfico. Claro. La verdad es que estuve bien allá, tuve buenos maestros, ¿no? Alejandro Farías, que te comentaba hace rato, es un tremendo pintor, artista plástico, escultor. Él fue mi maestro de dibujo anatómico, ¿no? Por ejemplo. A partir de ahí, pues me desarrollé como diseñador gráfico, monté una agencia. Después de eso me fui a México, a DF. Ahí estuve trabajando stop motion. Estudié stop motion, trabajé stop motion como asistente de arte en un cortometraje de Carlos Carrera, con la esposa de René Castillo, que era directora de arte. Una experiencia maravillosa. Me pagaban con comida. No vivía yo de eso. Me pagaban con comida corrida y yo editaba bodas. De eso vivía. Okay. De eso pagaba mi renta, pues. En ese momento nunca pinté. En mi lapso en el DF, en los 5 años, nunca pinté ni dibujé. Como que abandoné esa parte. Y fue cuando quise meterme a estudiar cine. Presenté en el CCC. El primer examen lo pasé. El segundo llegué tarde y ya no pude continuar, ¿no? Sentí que se había como que parado ahí algo. Y pues nada, después de ver hacia atrás, me doy cuenta que pues qué padre que no me quedé ahí y pude desarrollar mi pintura en mi ciudad natal, ¿no? Digo, yo nací en el DF, pero crecí aquí, en Mérida, ¿no? Entonces, pues la verdad es que
para mí la pintura fue un refugio, siempre. Lo sigue siendo, hasta la fecha, ¿no? Oigan, en la cuestión familiar, ¿cuánto ha influido la familia? ¿Ustedes tienen parientes que son artistas, digamos, ya no hermanos, sino algún abuelo, su papá, mamá, alguien de ustedes que hayan sentido que fue importante esa influencia? Bueno, en mi caso, mi abuela materna, nosotros estudiamos una primaria donde la directora era ella y nuestras tías eran las maestras. O sea, qué privilegio. Mi mamá era la maestra de francés y mis demás tías todas eran de la normal superior. Entonces, mi abuela, en su infancia, había dibujado el pastel y tuvo un maestro, un tal Mújica, que fue no, Urbina se llamaba, en Michoacán creo que fue. Ella tenía esa disposición de la pintura. Y por otro lado, mi papá, aún siendo ingeniero, en sus ratos libres él pintaba. Los domingos pintaba, hacía copias, le gustaba mucho el dibujo. Y fue el segundo motivo. Padre y abuela. De ahí en fuera no teníamos ningún tío ni otra referencia. Pero para mí fueron dos fuentes inspiradoras. Mi papá me apoyó mucho, obviamente. Al principio no quería, lo que pasa con Rodolfo y con la mayoría de los que queremos ser pintores, te vas a morir de hambre. De hecho, mi papá fue el que me dijo, tienes que ir a hacer el examen en Esmeralda. Era un examen de un mes, todos los días, 4 horas, de ahí salían los candidatos, los elegidos para la carrera. Y mi papá me acompañaba todos los días, me llevaba de la casa hasta allá, se esperaba 4 horas, el primer día me prestó su lapicero, ni siquiera lápiz, y así empecé yo, digamos, y pasé el examen. Mi papá me dijo, no, esto no es tan serio, ¿no? Esto es como es paralelo, mientras tú estudias algo que se pareciera a eso, que era arquitectura, ¿no? En el Politécnico, mi papá ingeniero, ¿no? Entonces, y mi otro hermano, Omar, tenía que estudiar electrónica, ¿no? Omar quería ser músico, entonces él y yo nos llevamos un año. Entonces nos pasó parecido aquí con Rodolfo y sus hermanos. O sea, no era bien visto ya cuando te involucrabas demasiado. Era bien visto si lo aprovechabas para tu tiempo libre. Sin embargo, hubo un momento en que hubo una rebelión de mi parte y tuve que dejar la carrera de arquitectura en el Poli, que era muy técnica, no era como en la UNAM, que era más creativa, había más posibilidad de jugar, ¿no? Con el espacio, sino el Politécnico era más técnico, más rígido. Entonces tuve que tomar esa decisión, hubo una gran crisis familiar. Paralelamente también mi hermano Omar dejó la ingeniería electrónica para dedicarse de plano a la música. Entonces eso nos pasó casi el mismo año. Pero una vez que estuvimos ya en nuestras respectivas disciplinas, yo ya fui muy exitoso, ¿no? Me refiero a la carrera, la llevé con muy buenas notas, incluso estuve becado toda la carrera. En Esmeralda me refiero porque ya está en mi mero ámbito, ¿no? Y Omar, pues estudió en la Escuela Nacional de Música y también siguió su camino. Porque hablo de Omar porque tuvimos esa conexión paralela, ¿no? Íbamos a las exposiciones o íbamos a los conciertos. O sea, la música y la pintura la tuve muy cercana con mi hermano Omar. En cuanto al arte, en cuanto a influencias familiares, fue mi primera influencia, digamos, fuera de mi ámbito pictórico, la música. Y como estaba rodeado de músicos, yo tuve mucho contacto con los músicos. Y me imagino que después sus otros hermanos, pues ustedes fueron como quien abrieron las puertas, ¿no? Sí, para que los demás también... Sí, después Arturo, ya 10 años después, porque es 11 años más pequeño que yo, sin embargo empezó muy joven, ya con la batería, pero ya con la influencia de mi hermano Omar. Okay. Pero básicamente de mi familia, yo he sido el único pintor. Hay un montonal de músicos, sobrinos, okay. Hermanos, hay muchos, incluso excuñados y demás, que están en la música. Siempre he estado rodeados de artistas. Básicamente músicos. Okay. En artes visuales, tengo por ahí una sobrina que ya pinta también, hija de mi hermano, pero yo soy el pintor. Y bueno, mi hermano mayor, Oscar, después ya se metió un poco al arte visual, a la fotografía, y también ha hecho mucha incursión en la imagen manipulada, 360 grados, etcétera, un poco más encaminado a la ciencia, a la astronomía, pero siempre, digamos, revolucionando las dimensiones. Entonces, él, mayor, después sigo yo, y Omar es el primer en música, y Arturo lento. O sea, los 4 hermanos nos hemos dedicado en cierta forma a la música, sí, mientras las hermanas más a las ciencias sociales. Ok. Pues en mi caso, no, de parte de mis papás, en cuanto a pintura, no. Tengo entendido que tuve un tío abuelo que fue escenógrafo en Televisa, en los principios de Televisa, pero más allá no sé de nadie de mi familia que haya sido pintor, por ejemplo, ¿no? Músico sí, mi abuela materna era concertista de piano. Okay. Pues a mi papá le gusta mucho la música, él es un gran gustoso y melómano.
Y en cuanto a mis hermanos, pues todos somos músicos, ¿no? Empíricos, ¿no? Pero a final de cuentas, pues nos desarrollamos en la música, en el rock, cuando estábamos chavos, más chavos, y pues seguimos tocando hasta la fecha, ¿no? Pero en cuanto a artes plásticas, solo yo. Ok. Y bueno, Tu papá es médico, ¿verdad? así es. No llegaba con revistas, a veces les regalan revistas las mismas compañías de medicamentos que tenían pinturas o obras. ¿No, Pues no no. llegaste a ver eso alguna vez? No me acuerdo. La verdad es que no sé ni por dónde entró el... Yo quiero pensar que lo traía yo ya cargado, ¿no? Cuando nací. Porque no puedo encontrar el momento en el que, por ejemplo, yo vi algo y me detonó y dije, wow, ¿no? Dirías que viene más de la escuela por lo que me has Sí, contado, te digo ¿no? que cuando ese maestro nos mostró la perspectiva, yo dije, qué locura es esto, ¿no? O sea, el punto de fuga, ¿no? 4 puntos de fuga. Así yo dije, wow, me enloqueció eso, ¿no? Y obviamente ya a partir de allá, pues todo lo demás se vuelve más orgánico, menos técnico, ¿no? Aunque aún hoy por hoy la perspectiva, sigo poniendo perspectiva en mis cuadros, sigo cuidando ese punto de fuga. Claro. Es que de repente no se cuida, ¿no? Y se ven medio chuecos los edificios. Y yo sí cuido que estén bien, porque para mí es muy importante esa parte, ¿no? Claro. Digo, Leonardo da Vinci fue el genio de la perspectiva, ¿no? Entonces aprendí mucho a cuidar ese detalle, ¿no? Pero más allá de eso, no te digo, no tengo ningún recuerdo de alguna influencia familiar, ¿no? Okay. Hay una pregunta que le estoy haciendo a todos mis invitados. ¿Se puede vivir de la pintura? Sí. Hoy en la actualidad. Sí. Sí, tienes que ser ingenioso. Bueno, entrar a tener oficio. Es un poco... Súper importante, ¿no? Un poco los problemas de las escuelas de arte actualmente, que no están generando mucho el oficio, está más sobre el concepto, lo cual está bien, pero el oficio es una manera, además, muy arcaica, ¿no? de manifestarse, ¿no? Y si tienes oficio y también, digamos, perspectiva de venta, se puede lograr muchas cosas. O sea, el poder vender lo que tú haces, sabiendo que lo que haces tiene oficio, tiene un sustento técnico, compositivo, y por otro lado la capacidad de convencer para vender, porque hay muchos tipos de clientes, ¿no? Están los clientes que tú compras tus cuadros, pero yo he tenido experiencia de trabajar alrededor de 25 años, 30 años en la industria hotelera, en los restaurantes de decoración, en Cancún, estuve en Jamaica, decorando, haciendo bares, diseñando, incluso desde el menú hasta el logotipo de los restaurantes, o sea, donde ya combinas el diseño gráfico con la pintura, con el mural, y pensando en un mercado, digamos, turístico, restaurantero. Aquí en Mérida también he hecho muchos trabajos en restaurantes y en bares, y es muy atractivo. Entonces, y aparte, pues también vendo mis cuadros, o tengo encargos, hago mucha restauración. Ahorita estoy haciendo un par de restauraciones que me gusta mucho. Y bueno, el magisterio, doy clase. Di clase al principio en Anáhuac, antes la Universidad de Mayab, clase también en la UADY, pero después me dio un poco flojera a los alumnos, también di en el Patria, en la carrera de artes visuales, pero después vi que había un poco de apatía, o sea, como que si no les das tarea a los alumnos, no pintaban, ¿no? Y en cambio, cuando ya los privadamente, la gente que va contigo quiere pintar porque está pagando de entrada y porque quiere aprender. Entonces es más cómodo las clases particulares y uno puede dar mucho más de sí. Entonces, sí se puede, definitivamente. No es fácil, como cualquier disciplina no es fácil, tienes que ingeniártela, pero hay que usar la imaginación y también usar la mercadotecnia y el oficio. Es una combinación de varias cosas. No tenerle miedo a vender. Es necesario, porque es algo que se requiere. En el barroco, los pintores barrocos vivían de los encargos de la iglesia o en Holanda de los burgueses, ¿no? Estamos en 1600. Entonces es normal, es un oficio que tú ejerces y por lo mismo tienes que dar una retribución. Entonces, para mí sí se puede, esa es la respuesta. Sí, totalmente. Como dice Ariel, yo creo, el oficio, la disciplina de trabajo también, porque luego está la idea esta de que los artistas todo el tiempo andan en la fiesta. Igual y andamos en la fiesta, pero no todo el tiempo, como todo el mundo, ¿no? Andamos nuestro tiempo. Claro, hay tiempos para trabajar y es bien importante tener esos tiempos, saber cuáles son nuestros tiempos, conocer nuestros tiempos, cuánto podemos producir en cuánto tiempo. Cada persona es distinta también, ¿no? Yo creo que también lo del oficio es súper importante y me encantaría ahondar un poco en eso, porque dibujar, conocer,
estudiar, no es lo mismo dibujar que estudiar, o sea, tú lo sabes, ¿no? Estás estudiando, estás viendo por qué no te está saliendo, lo cuidas, lo mides, ves por qué, experimentas otras técnicas, ¿no? Eso es estudiar, ¿no? Y es experimentar, y eso refuerza el oficio. Además, el oficio es una serie de repeticiones, una y otra vez, de manera que casi con los ojos cerrados puedes hacerlo, ¿no? Entonces, en el momento en el que llega un brote creativo, una iluminación, pues tú ya tienes las herramientas para poder, tienes recursos, ¿no? Claro. Esa es una. Y la otra, el arrojo, lo que dice Ariel también, yo creo que es importante el arrojo hacia la venta, al decir que sí, aventarse a hacer cosas, ¿no? Y pues creer en tu trabajo, ¿no? Eso es importante, creer en tu trabajo y saber que lo que estás haciendo para ti es importante, ¿no? De entrada, tú respetarlo para que las personas lo respeten y lo compren. Ahorita, en la actualidad, pues obviamente tener una casa es algo que para todos es terriblemente difícil, pero tal vez esa sea una de las principales preocupaciones de los papás de alguien que quiere dedicarse a cualquier cuestión artística. ¿Ustedes ven que un artista hoy, además de poder vivir del arte, va a tener acceso para comprar una casa? Bueno, en mi caso no me interesa. Okay. En mi caso no me interesa. Porque de entrada es una broncota, ¿no? La adquieres, lo tienes que pagar no sé cuántos años y después, a mí me gusta no tener esa dependencia. Sin embargo, las casas que yo habito son mías, porque yo las hago mías, ¿no? Entonces, con eso es más que suficiente, ¿no? Hay gente que sí le interesa tener ese sustento, y yo no. Para mí es el espacio, yo lo invento, lo hago mío, y si ya no me gusta, lo dejo. Pero hasta la fecha sí me gusta donde habito, ¿no? Porque lo hago mío. Sí, muy buena reflexión. Y eso te libera, ¿no? Me encanta esa perspectiva. Sí. Qué maravilla. Bueno, en mi caso yo creo que el tema de la casa, yo soy un poco más de otra generación de Ariel y puedo entender esas preocupaciones de los papás de los jóvenes de ahora, ¿no? Sin embargo, Alberto, he conocido gente con trabajos muy estables que aún no han comprado sus casas, ¿no? Entonces, o la están pagando, ¿no? O la están pagando, sí, o de plano ni siquiera pueden llegar a la mensualidad, ¿no? Entonces también allá hay un tema, ¿no? O sea, qué tan volátil es ser artista o qué tan volátil es tener un trabajo estable, ¿no? Pues realmente hoy por hoy es un albur. Yo creo que más bien dedícale al 100 a lo que te apasiona y muy probablemente llegues a, como dice Ariel, lo que tú aspiras, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo compré un terreno hace 25 años. O sea, pensando en que en algún momento no iba a poder comprar una casa y tal vez, bueno, mínimo la construía yo, ¿no? De madera o no sé, porque tengo algunas habilidades ahí escondidas. Pero más allá de eso, eso es lo que yo le voy a dejar a mi hijo, por ejemplo. Claro, patrimonio. ¿No? Eso. Muy bien. Me voy a mover a otro contexto. Para ustedes, la cuestión de la identidad, y me refiero a la cuestión mexicana, ¿qué tan importante es en lo que ustedes hacen en su obra? O sea, ¿es importante plasmar este lado mexicano o de alguna forma lo mexicano ha influido en lo que ustedes hacen? Bueno, uno de mis grandes ídolos es Tamayo, que tal vez es el menos mexicano de los muralistas. A veces tiene más que ver con Chagall que con... Y en su esencia tiene mucho más que ver con México. O sea, lo mexicano es muy relativo. Si uno escucha a Silvestre Revueltas, cita a Stravinsky, por ahí se siente, ¿no? Es decir, lo mexicano es lo universal y lo universal es lo mexicano. Es la belleza de que el arte no tiene necesariamente ese sello, ¿no? De nacionalidad. Es para el mundo. Y todo el mundo tiene que beber de ese manantial. O sea, los que vienen de allá, los que van para allá, los que estamos aquí. O sea, lo mexicano para mí puede ser, incluso en su sentido cliché, un estorbo para la creatividad. O sea, lo mexicano el mundo está implícito en México y viceversa. Entonces, digo, yo veo a Tamayo, y Tamayo, tal vez sin Chagall y sin otras influencias por ahí, más lo indígena zapoteco, no hubiera sido Tamayo. Es decir, yo tengo mucho de mexicano, pero eso mexicano de pronto se tiene que desdoblar y a veces se identifica más con algo italiano o con algo gringo, como el pop, y después puede ser un pop mexicano. Es decir, no hay lo mexicano como tal y aún así lo yucateco como tal, o esas cuestiones mayas que por ahí andan de moda ahora, finalmente son a veces como costras que se tienen que quitar para liberarse y ver desde un punto de vista más ojo de pájaro la realidad.
y usar desde el mundo, incluyendo México, desde luego, lo que te permita. No pensar, soy mexicano, por tanto, ese es mi destino, ¿no? Estoy aquí, tengo que pintar palapas, ¿no? O sea, hay que ir a la parte abstracta maya en todo caso, ¿no? La parte más profunda y no a la superficial, al cliché, al calendario. Entonces, yo admiro por eso a Tamayo mucho, porque sí se fue para otra dimensión muy mexicana, muy zapoteca, y también a Toledo. Y al mismo tiempo veo a Cuevas como un dibujante maravilloso que tomó elementos de Rembrandt, por ejemplo, el dibujo de Picasso. Es decir, lo mexicano es muy relativo. Sí. Y por más mexicanos que queramos ser, a veces podemos caer en... De hecho, de los muralistas, Orozco me gusta porque Orozco rompe un poco más con el cliché digamos, de propaganda, de la didáctica y la explicación de México, y se va un poco más a ese mundo más expresionista. Es el caso de Orozco. O sea, yo me iría más por la universalidad, y ahí México tiene mucho que ofrecer, pero en su parte más profunda y abstracta, no en el cliché. Sí, yo creo, igual pienso como Ariel, yo creo que la mexicanidad permea, o sea, eres mexicano y permea en tu obra. Yo, cuando estoy pintando, no busco forzarlo a que se vea mexicano. De hecho, me han dicho, no, pues no parece que tú eres yucateco, ni parece. Yo vi tu obra y pensé que, no sé, eras de otro país, ¿no? Pues no sé, igual sí, pero más bien yo trato de ser como muy honesto y muy genuino con mi búsqueda artística, aunque posiblemente en lo artístico mi búsqueda no esté en lo mexicano, ¿no? Pero bueno, soy mexicano, o sea, al final de cuentas, como tacos, eso permea, o sea, no hay manera de que eso no se sienta en tu obra, al final de cuentas. Por la fuerza que tiene la obra, no lo sé, no sabría decirte cómo, pero siento que hacerlo a lo mexicano, para mí sería forzarlo, y la verdad es que no me sentiría cómodo con eso, ¿no? Fíjate que en el contexto musical, alguna vez un maestro en Francia, de hecho, me criticó porque estaba yo estudiando sin estar consciente de que lo estaba yo estudiando tanto como él decía, a un artista en particular. Entonces, yo llegaba a la clase y me decía, suenas demasiado a este artista. Tienes que ver cómo corriges eso, porque te voy a decir algo. Yo, por ejemplo, si quiero escuchar, no sé, a Bill Evans, voy y me compro un disco de Bill Evans. No voy a ir a ver al pianista que imita a Bill Evans. Entonces él me decía, tú tienes que buscar algo que te identifique. No sé, tal vez en tu cultura. Cosa que regresa traumado a México con eso. Sin embargo, o sea, sí me empezó a hacer reflexionar sobre muchas cosas. Veo, más bien, no he visto que en la cuestión de las artes visuales eso sea como algo que preocupe tanto. Entonces, me gustaría saber si hay algo en común y qué tan importante es las influencias, o qué tan malo sería parecerme mucho a alguien en este campo. Bueno, yo creo que uno va encontrando su lenguaje, ¿no? Yo tengo mis propios recursos, porque soy yo y tal vez porque soy mexicano, ¿no? Pero porque soy yo primero. Y esos son mis recursos que yo utilizo. Tengo mis trucos, como cualquier artista tiene sus mañas, sus caprichos. Y eso es lo que después, cuando tú te enfrentas a resolver un problema, son tus recursos. Y siempre uno toma de todo, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? Yo repito, yo de Tamayo he tomado mucho, pero al mismo tiempo de Paul Klee, ¿no? He tomado mucho, ¿no? Y he tomado mucho de Picasso, que me gusta mucho, ¿no? Y al mismo tiempo de Warhol, ¿no? Y de los animes, que trabajé algunos años con el tema de animes, y ahora estoy un poco, después me meto un poco al street art, al pop art nuevamente, pero siempre aparecen mis recursos, mi lenguaje, mis signos, mi grafismo. Eso es mi parte personal. O sea, si tú ves mis abstractos o mis figurativos, siempre va a haber elementos que tienen una constante, que es un poco una geometría frágil, una geometría que se detiene por hilos y por palillos, pero funciona. Y eso es la constante. Eso no sé si sea muy mexicano, pero sí es de un sentido gráfico, de casi cuneiforme. El triángulo me gusta mucho y es un recurso que yo ocupo mucho. Tal vez tenga que ver con algo de mi mexicanismo, pero creo que no. Nuestro lenguaje sí tiene que ver con México, nuestras expresiones tienen que ver con México, muchas cosas de nuestro humor
tienen que ver con México, y a veces el humor aparece en cómo uno resuelve un problema que un japonés lo resolvería de otra manera. El humor es básico. Y los cambios y la sorpresa. El mexicano es muy sorpresivo. El albur es muy de doble sentido. Y a veces mi pintura tiene que ver con doble lectura. O sea, te digo esto, pero te quiero decir aquello. En ese sentido, me siento muy mexicano. Sí, bueno, el tema de las influencias, ¿no? Porque también es como que un mito, ¿no? Cuando te dicen, te pareces mucho a Rembrandt, y pues gracias, ¿no? La verdad, porque llegar a eso pues debe ser muy difícil, ¿no? Y yo, por supuesto, que consumí mucho a Rembrandt, a José de Rivera, Caravaggio, tenebrismo contemporáneo, Lucian Freud, que viene más luminoso, pero igual con mancha, con crudeza, con dureza. A mí me interesa la confrontación. Posiblemente igual me quiero confrontar yo, ¿no? O sea, eso es lo que estoy buscando, no lo sé. Pero sí quiero, por eso pinto los rostros, una y otra vez, ¿no? He intentado hacer otras cosas con temática, con objetos y todo. No me vibra, ¿no? Entonces voy al rostro, a que me vea, a que yo lo vea o la vea, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo el tema del claroscuro, de la sombra, todo eso, pues definitivamente viene de Rembrandt en mi caso, ¿no? Ahora, si me parezco a él de repente o no, pues muy probablemente sí, porque pues es una influencia, ¿no? Ahora, de eso a que uno copie o, como decía tu maestro, te vuelvas tan como que demasiado muy evidente, ¿no? Evidente, tú solito eres autocrítico, igual te das cuenta y dices, bueno, no me gustaría parecer que estoy copiando, ¿no? Igual y voy a experimentar o buscar en otra búsqueda, ¿no? Buscar otra cosa. Posiblemente otros colores, o tal vez equiparas la sombra un poco a la luz, no lo sé. Esa es la experimentación y no acaba, yo creo, ¿no? O sea... Sí, y también, por ejemplo, el caso de la música es más abstracta. Dijéramos, la pintura tiene a ser figurativas, es más traducible, ¿no? Y tal vez en México la música mexicana tenga más abstracciones que puedas tú agarrar. Sí, tal vez, no sé, una nota de un mariachi por ahí, pues puede hacer muchas cosas, ¿no? Pero pintado un mariachi es el mariachi. O sea, la figuración, en cierta forma, se vuelve más cliché. En la música sí puedes tener más recursos mexicanos, me imagino. Algunas, bueno, es muy rica la música mexicana. Y es más abstracta. Claro, cuando hay una canción de que si el rey y eso, ya te lleva una imagen, pero la música, el fondo, es más abstracto. Y en la pintura, bueno, está la pintura abstracta, desde luego, que es más universal, porque tú ves un abstracto mexicano, ves un abstracto neoyorquino, pues hay muchas similitudes con líneas y colores y explosiones. Ya en la figuración, como que yo me desprendo un poco de ese mexicanismo, ¿no? de los clichés. Y la música para mí es mucho más elevada en sentido. Tiene más recursos para manejar y hacer más malabarismo matemático, ¿no? Por decirlo así, la atmósfera, ¿no? Entonces, yo creo que las influencias, como dice Rodolfo, son básicas. O sea, las influencias son básicas y son necesarias porque los estudias, lo aprendes mucho, ¿no? Ahorita estoy yo trabajando en una serie de homenajes al barroco, ¿no? Hablo de Caravaggio, bueno, el barroco italiano, el barroco español, y el barroco holandés o de los Países Bajos, y estoy aprendiendo mucho. En tal la composición, las diagonales que trazan más aparte la luz y el claroscuro. Es una maravilla, realmente. Y además son 150 años del barroco. El barroco termina con la muerte de Bach, con eso te digo todo. O sea, la música de Monteverdi, de Corelli, o sea, el barroco, la melodía, la armonía, que también tiene que ver mucho con la pintura barroca. Es decir, el barroco italiano y el barroco holandés o alemán son diferentes, pero usan tácticas similares. La temática es diferente, pero la luz, el claroscuro, por ejemplo, de Rembrandt y el del Caravaggio en Italia, sus dramas son diferentes. Uno es más melodioso, el otro es más armónico. Y eso es básico, estudiar el barroco. Si te vas a meter al barroco e interpretarlo, hacerlo tuyo con tu propio lenguaje, tienes que ser muy responsable para no hacer clichés. Entonces, ahorita mi nueva serie, que va a durar el tiempo que se requiera, es barroco, homenajes a los maestros del barroco. Y eso me obliga a leer literatura barroca, a escuchar música barroca, la diferencia entre Corelli y de pronto Bach, ¿no? Es fantástico cuando empiezas a ver la globalidad de tu influencia, que no solamente es de un artista, sino es un evento histórico. Estamos hablando de Sevilla, estamos hablando de las Indias Occidentales, de Sevilla. O sea, sin Sevilla tal vez Caravaggio o Zurbarán, no Zurbarán quiero decir, o Rivera, los pintores, digamos, sevillanos, no hubieran hecho lo que hicieron si no es por la influencia de que por ahí entraba todo, ¿no? Es decir, las telas y todo en Zurbarán, ¿no? O sea, la influencia de América, dijéramos, en el barroco. Y casi nunca vemos eso. Entonces, métete al barroco, estudialo e interprétalo y juega con él.
y con una profundidad. Porque yo ahorita no puedo hacer chistecitos, ya tiene que ser, ya, usar toda mi experiencia, mis años, mis habilidades y mi conocimiento para que no esté coqueteando. De acuerdo. Bueno, voy a hacerles una pregunta sobre el arte, ¿no? Y precisamente es, para ustedes, ¿hay alguna definición de las muchas definiciones? ¿Alguna forma como ustedes conciban el arte? Bueno, el arte es un artificio, ¿no? De hecho, de ahí viene un poco. Es un artificio que intenta conocer la realidad o la verdad. Sin embargo, el mismo arte te obliga a que no llegues a ese punto. Entonces, el arte es experimentar, digamos, sensaciones paralelas, digamos, al mundo racional, aunque el arte requiere mucha razón, pero sin, o sea, ponerte trampas para no llegar a ese conocimiento. Porque si llegas a ese conocimiento, creo que el arte ya no tendría sentido. Está buenísima esa perspectiva. No había escuchado una así. pero he escuchado varias. De hecho, yo conozco una que, si no me equivoco, tiene que ver con la hermenéutica, donde dice algo un poco contrario. Dice, el arte es lo que te permite ver lo que no podías ver antes. Exacto. Pero bueno, muy bien. A mí, digo, no he ahondado mucho en eso. Sin embargo, para mí el arte, cuando yo considero que algo es una obra de arte, es cuando realmente me hace pensar, sentir, moverme y me saca de mi guacalito en el que estaba yo pensando, ¿no? Si eso sucede, para mí ya valió mucho la pena consumir ese arte, ya sea música, ya sea pintura, escultura, literatura, cine. O sea, te sales de ver una película y dices, no quiero ni hablar. Bueno, para mí eso fue una obra de arte, ¿no? Porque realmente me tocó, me movió todo. Claro, ¿no? las emociones. Sí. ¿Ustedes cómo diferencian una obra de arte o de un artista o de un artesano? Bueno, yo creo que eso es algo que más o menos lo repite una y otra vez, con un gran oficio también, o sea, el oficio se requiere. Y el arte pues, puede ser más sorpresivo, puede ser menos constante, incluso contradictorio. El artesano pues requiere obviamente manejar el barro, manejar la madera, manejar los textiles. Y cuando lo empieza a repetir, pues ya empieza a ser un proceso más artesanal. Que muchos artistas han agarrado de los artesanos y viceversa, ¿no? O sea, Toledo era un gran artesano, pero le daba la vuelta. El dar la vuelta es un poco donde ya el arte entra, ¿no? Sí, la propuesta, ¿no? Una propuesta estilística, una propuesta emocional, un discurso artístico, ¿no? Todo eso es lo que yo creo que hace la diferencia entre, como dice Ariel, el artesano requiere una maestría también, un oficio impresionante para hacer esas piezas tan hermosas, ¿no? Y que también te tocan, ¿no? Sin embargo, como al hacerlas en serie, igual y eso se puede atenuar un poco, ¿no? Y en el caso del arte, en el momento, como dice Ariel, de Toledo, ¿no? Que le da la vuelta, en ese momento te toca, te mueve, te toca la emoción, te hace pensar, ¿no? Y creo que esa sería la diferencia. Pero es muy... Sí, de hecho hay un ejemplo interesante. Velázquez, vamos a hablar de Velázquez, maravilloso pintor barroco. Él quería demostrar que su estatus dentro de la corte era diferente a los que hacían muebles, por ejemplo, o los que hacían los vestidos para las princesas o para las doncellas, que estaban en la misma jerarquía. No era ni más ni menos. Y él quería demostrar que en el arte había un paso más. Yo creo que son de los primeros ejemplos interesantes donde él se confronta a esa similitud con tal de obtener la orden de Santiago, o sea, la cruz esta, que no la podía obtener, tuvo que hacer las meninas aparentemente para decir, esto que acabo de hacer ya no lo puede hacer un artesano, porque está sofisticado, maneja el espacio, el tiempo, los reflejos, dónde están los reyes y es el espectador. Eso ya no lo puede hacer un artesano. Y eso fue un poco como, digamos, su carta de presentación final para obtener la orden de Santiago. Y eso fue justamente la rivalidad entre, que no es lo mismo el artesano que el artista. Mira, tocaste exactamente el punto a donde iba. Yo pienso que para un artista no le importa, digamos, en la actualidad, si lo catalogan como artista o artesano, digamos, en una cuestión del ego tal vez, ¿no? Pero lo que yo sí veo ahora, por ejemplo, tal vez en los artistas que están empezando, que necesitan obtener un apoyo económico para estudiar o para entrar incluso a una academia o para dedicarse de tiempo completo a una obra.
pues estas instituciones y los criterios de los jurados, ahí es donde te das cuenta que sí importa si eres o no eres artista. Porque entonces ese concepto de qué es arte y qué es artesano es una delgada línea entre que te obtengas o no un recurso económico o la aprobación para estar en una muestra, en una galería o en un festival. Sí. Entonces, ¿qué opinan ustedes al respecto de esto? Bueno, sí, cuando uno va el examen de admisión, por ejemplo, de la Esmeralda y actualmente de las escuelas, pues requieren información, aparte de habilidades, ¿no? Dibujo, fotografía, algunos conceptos de composición, o sea, porque es básico, ¿no? En el arte, en la música, en la pintura. La composición, incluso en una instalación requieres una composición, y eso el artesano, pues, no es su preocupación. Su preocupación es hacer un buen producto, bien hecho, que se pueda repetir, que tenga calidad, desde luego, porque hay artesanos muy buenos y unos muy chafas también, como puede haber artistas buenos y artistas muy chafas. Sí, entonces, que su producto sea resistente, esté bien hecho y que pueda competir con productos japoneses o africanos o franceses. Esa es, digamos, la artesanía. En la pintura o en las artes se requieren más recursos ya. O sea, intentar tener información, ¿no? Para no... Pues, si estás pintando y estás salpicando y no sabes que Pollock hizo eso y tú llegas como diciendo, aquí estoy yo, soy el que está haciendo. Entonces se requiere tener la información para que tu discurso tenga que ver. Decir, bueno, tengo influencias de Pollock, por eso hago esto, pero al mismo tiempo eso se considera mucho para ver qué perspectivas en ese futuro, en ese alumno futuro artista, ¿no? Y la búsqueda. O sea, yo creo que también en el artista la búsqueda está permanente, ¿no? En el artesano posiblemente no. Una vez que resolvió la vasija, por ejemplo, como dice Ariel, la replica, la vende y la hace perfecta, ¿no? O no. En el caso del arte, yo creo que siempre hay una búsqueda, ya sea estética o algo que tengas que decir o algo que no estás entendiendo de ti, de tu entorno, de tu mundo y que lo quieres expresar en el arte para poder encontrar esa respuesta. Yo así lo veo, es una eterna búsqueda, ¿no? Entonces esa búsqueda hace un poco, creo yo, la diferencia entre... Bueno, a mí me gusta la carpintería. Hago carpintería en mi casa y me encanta. No tengo una búsqueda cuando estoy haciendo una mesa, por ejemplo. Lo que estoy buscando es que me quede bien, que funcione, que esté bonita, que tenga un acabado lindo y que yo la pueda usar, ¿no? Y posiblemente alguien llegue, la ve y me dice, oye, qué bonita mesa. Y hasta ahí llegó. Pero no estoy buscando expresar nada con esa mesa. Posiblemente lo hagas porque pues, somos seres expresivos, pero más allá de eso, hasta ahí llegó, ¿no? Entonces yo creo que lo que sigue después de eso es lo que te convierte en artista, ¿no? Son incluso también por ejemplo, diseñadores de muebles, ¿no? Yo estudié en Suecia diseño de mueble y diseño arquitectónico. Y pues una mesa, bueno, es una obra de arte también, ¿no? Porque algunas son auténticas, ¿no? O sea, hay esos puntos donde el arte y la artesanía se tocan. O sea, la exquisitez del manejo del vidrio, por ejemplo, el vidrio soplado, puede ser un producto repetitivo, pero al mismo tiempo el vidrio te puede dar esculturas maravillosas, ¿no? Transparentes. Es decir, eso se tocan muchas veces sí se llegan a tocar, ¿eh? Pero sí. Y ahora que dice Ariel lo del diseño, el diseño creo que es como el punto medio donde puede agarrar de los dos mundos y converger para poder. Exacto, ¿no? Exacto. Casualmente, tal vez no me lo dijo un compañero, fue algo que pasó, pero hemos tenido compañeros, Adri y yo, arquitectos. Y desde esa perspectiva, tú ves al arquitecto que hace el dibujo, inclusive técnico, ¿no? Puede ser que no sea un gran dibujante, hasta digital, para hacer una casa que se considera una obra. Y puede ser que ese arquitecto no sepa ni cómo se hace una mezcla de cemento con grava, ni pegar dos bloques, ¿no? Y esa fue una forma como de tratarme de hacer entender cuál es la diferencia entre el artista y el artesano, ¿no? Y por qué, tal vez es también una excusa de por qué ahorita el artista ya no requiere como antes de ciertas habilidades, ¿no? Como del saber hacer o el arte de saber hacer ciertas cosas, ¿no? Yo he escuchado en instituciones que ya ni siquiera te piden que sepas dibujar, ¿no? ¿Qué piensan ustedes al respecto de esto? Yo pienso que es una lástima. Sí. Porque finalmente, está bien los recursos tecnológicos. Es muy cómodo, ¿no? De hecho, tenemos más recursos tecnológicos que lo que tenían en el Renacimiento como pintores.
O sea, yo a veces veo un pincel y digo, ¿habrá tenido tan bueno Da Vinci o Goya, estos óleos Winsor & Newton, tendrían la calidad de los que usaba Vermeer? No sé, la tecnología nos ha ayudado mucho para seguir. Y incluso la tecnología, la computadora, ¿no? Los nuevos medios. Pero yo siempre creo que el polvo que se requiere en una obra de arte, ese no te lo va a dar, digamos, la tecnología. Entonces, un diseñador que no sepa hacer una línea, como que va a adolecer de algo, le va a faltar esa mugre, por decirlo así, trascendida en una obra de arte, ¿no? En una obra buena. Entonces, sí se requiere. No es necesario porque están los medios, pero la experiencia que te puede dar el dibujar y el después usar los recursos tecnológicos va a ser de un nivel mayor a solamente usar los recursos. Ese know-how manual de la presión del lápiz en un papel, eso no te lo va a dar o sea, tiene algo que te va a servir cuando tengas los medios, te va a dar un plus a solamente tener los medios. Es muy abstracto, pero por ahí va. La materialidad, ¿no? Yo alguna vez le expliqué a una persona que estaba aprendiendo a tomar foto digital, le estaba explicando cómo hacer la exposición y todo esto, pero en función de lo que aprendí en la universidad, con las ampliadoras y con todo lo analógico, ¿no? Y fue mucho más sencillo que esta persona entendiera lo que yo le estaba explicando cuando me fui a esos recursos, digamos, a la raíz de la fotografía, ¿no? A la luz, a cómo se imprimen las placas, ¿no? Cómo la luz deja pasar y así se forma la imagen, ¿no? Cuando alguien que está tomando foto digital, pues posiblemente ni siquiera investigó eso, ¿no? Nada más ve la foto y Claro. se ve bonita, no se ve, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí creo, como dice Ariel igual, yo estudié diseño. Para mí, hasta la fecha, cuando hago algún diseño, yo lo dibujo, luego lo paso a la computadora, lo escaneo y ahí lo trazo y le hago algunas cosas. Pero la idea va de mi cerebro a mi mano, ¿no? Y yo creo que eso es súper importante. Es muy importante también para construir el oficio. Porque si dejas de tener contacto con la materialidad, es muy difícil que construyas un oficio. Porque entonces tu oficio se construye en la computadora, ¿no? Y ahí puede haber un hueco de información entre tú y la computadora, ¿no? No sé, he escuchado a escritores que les gusta escribir a mano y no se van directo a la computadora, o los que escriben a máquina, a pesar de que hoy por hoy ya se puede escribir en la computadora, porque sienten que fluye mejor, ¿no? Porque de alguna u otra forma su conexión con la materialidad les permite hacer esa creación, ¿no? Yo sí creo que debería, si no se aplica ya, debería volver. Mira, un amigo que es un doctor en filosofía me trató de explicar un poco qué estaba pasando en las instituciones académicas. Y me decía, mira, no es lo mismo un conservatorio de música que una escuela de artes musicales. Porque, o sea, como él más o menos me lo va a entender, es que un intérprete no es un artista. Y por lo tanto, en una escuela de artes musicales no te van a enseñar lo que te enseñan en un conservatorio, sino, digamos, por decir lo mínimo, está más enfocado a cuestiones filosóficas de la estética, ¿no? Y me da la sensación que alguien que quiere hacer arte gráfico o arte donde haya más las habilidades de dibujo, que quiere poder hacer cómics o animaciones o pósters o lo que sea, parece o entiendo que tendría que ir más, así como al conservatorio, a una escuela de diseño y no necesariamente a una carrera de artes. O sea, siento que hay esta confusión. No sé ustedes qué opinan. Pero a mí el concepto me parece muy importante, ¿no? O sea, el concepto también es muy importante. También. No solo el concepto es importante. Y no digo que no haya, porque, sí, o sea, las escuelas de diseño gráfico también saben de filosofía y de qué es arte y qué es artesanía, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a lo que voy es que pareciera, por ejemplo, que ahorita las instituciones de artes, solamente por el nombre de que la palabra dice artes, ya obtiene un significado distinto, que el que está entrando a esas instituciones no sabe a qué está entrando. Ese es el punto, ¿no? O sea, yo quiero ser músico. No es lo mismo entrar a un conservatorio de música que entrar a una escuela de artes musicales. Y lo mismo, si yo quiero ser un gran dibujante o un gran pintor de hiperrealismo, tal vez no sea lo que me conviene entrar a una escuela de artes visuales. Sí, exactamente. Sobre todo por cómo manejan ahora las artes visuales, ¿no? El arte contemporáneo, ¿no? Que eso quiero
saber qué opinan ustedes. ¿Qué opinas tú? ¿Está bien? ¿No debería ser así? Es muy complicado. No, sí, porque realmente el que ya entra ya trae una locura, una tranquilidad. Entonces ahí puede dirigirse a uno u otro lugar, ¿no? Pero yo pienso que en una escuela de artes también debe haber maestros interesantes por ahí, digo, no extracurricular todo, o compañeros muy interesantes, y a veces en una escuela más conservadora puede haber alumnos bien aburridos y maestros bien aburridos, ¿no? Claro. O sea, es también muy casuístico, ¿no? Yo creo que no hay ni uno ni el otro, ¿eh? O sea, yo creo que el alumno ya debe llegar con un potencial y aprovechar y absorber del lugar donde esté y de la localidad donde esté lo máximo. Así es como dijéramos, mejor no estudies en Mérida en la carrera de artes visuales, vete a Nueva York. Pero es como si dijéramos, allá está mejor. Ya el alumno ya trae algo y eso lo va a llevar al final a hacerla o no hacerla, ¿no? A hacer más sofisticado, más interesante su resultado que a otro que le da una formación más clásica, ¿no? Uh-huh. Por eso es muy relativo eso. Pero como dices, depende de lo que estés buscando, pues ya eliges a qué carrera te metes o a qué escuela vas, ¿no? Sí. ¿Ustedes consideran que México está produciendo artistas que están destacando a nivel internacional, como en el caso de ustedes? Sí, yo creo que en todos lados, sí. Sí hay. Sí hay. Sí, porque como cada vez el mundo está más informado entre sí, cada quien, lo que se hace rato, cada quien va tomando de todos lados. Eso ya no es necesariamente mexicano, ya hay influencias. Tal vez en algunas cuestiones tecnológicas muy desarrolladas digamos, de nuevos materiales. Yo a veces veo las cosas que hacen los japoneses, que dices cómo los hicieron, está perfecto este muñequito pintado así con esas lacas. ¿En dónde se aprenden esas técnicas, no? O sea, porque tiene una tradición de mucha manufactura. En ese sentido, pues, puede ser que sea mejor por allá, ¿no? Pero conceptualmente, en cuanto a ideas y demás, como estamos ya informados y sabemos lo que pasa en la Bienal de Venecia o lo que pasa en la Documenta, lo que pasa en Galerías de Nueva York, porque todo lo vemos ya en las redes. Es decir, ya ahorita ya no hay de que no me informé, ya todo está por ahí girando, ¿no? Yo donde veo más las complicaciones cuando quieres hacer un producto de alta calidad tecnológica, entonces ya requieres de otro tipo de herramientas, ¿no? Otro tipo de manufactura, como las fábricas de Jeff Koons, ¿no? Que hacen esos perritos inflados, así que es como los pintan, ¿no? O sea, ¿dónde está? ¿Quién le echa ese spray? No lo he visto. Claro, ya se volvió una moda, ya todo el mundo lo está haciendo, pero esas tecnologías, si dijéramos que el que pretenda llegar a esos niveles de manufactura, tiene que irse a otro lado. Capacitarse, ¿no? Sí, capacitarse. Pero en cuanto a los conceptos, como dice Rodolfo, o sea, con un lápiz puede ser maravillas. Sí, en México hay artistas hoy por hoy muy jóvenes, muy buenos, muy informados, con un oficio bien cimentado. Hay gente muy, muy buena ahorita, jóvenes, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Qué tan importante es la presencia de artistas internacionales en México, tanto en las instituciones como en el mercado? Siempre ha sido importante. Sí, por ejemplo, en México, en fotografía, si estuvo Mariana Jampolsky, por ejemplo, ¿no? O si estuvo Cartier-Bresson, o si estuvo André Breton, cuando estaban los muralistas, o Max Ernst, por esa misma época. Es decir, siempre ha habido necesidad de esos intercambios que nutren mucho. Igual, París estaba llena de Modigliani o de Picasso, que no era francés, el propio Diego Rivera andaba por allá. Es decir, es atractivo que haya ese intercambio, porque cada quien va a tener una visión diferente, trae una luz de su origen diferente, ve los colores diferentes, y eso también ayuda mucho a esa pluralidad, ¿no? de la percepción y de los resultados. O sea, entre más intercambio haya, es mucho mejor, pero mucho, enriquece por completo. Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. No tengo nada más que decir al respecto. Oye, y en la cuestión de las tecnologías, la inteligencia artificial, ¿cómo está afectando en general el trabajo del artista? Pues sí, si utilizas la inteligencia artificial para hacer arte, no me interesa a mí. Pero si utilizo la inteligencia artificial para generar algo que me va a llevar a mi labor como artista, excelente, bienvenida, como cualquier tecnología, ¿no? Totalmente de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es un recurso más. Y claro, ahorita el concepto de lo que vemos en Instagram, la inteligencia artificial ya está pasando de moda.
ya te das cuenta cuando algo está hecho con inteligencia artificial. O sea, no ha habido no es sofisticada en cuanto a soluciones rápidas y en cuanto a los algoritmos y todo eso. Pero ya te das cuenta de que hasta da flojera ver imágenes hechas por inteligencia artificial. Y claro, esas no van a tener un mercado necesariamente importante en galerías, a menos que haya galerías de inteligencia artificial. Se sigue pidiendo en muchos bienales y demás que la obra sea pintada, ¿no? O sea, nuevamente regresar al oficio. O sea, es una moda interesante y es un recurso bueno. Es como el Photoshop nos ayuda mucho a los pintores, ¿no? Sí. A los pintores nos ayuda mucho, a los diseñadores, porque te da ciertos recursos para hacer collage, hacer composiciones rápidamente y después llevarlas a cabo. Es decir, las herramientas, desde que todos somos artificiales, ¿no? La cámara ya es una artificialidad. De hecho, el lápiz es artificial. Nunca he visto un árbol que dé lápices, ¿no? O sea, somos artificiales por naturaleza. Entonces, cada herramienta nos va llevando a una artificialidad nueva, pero está en nuestra especie. Entonces, hay que aprovecharlo, darle la vuelta, aprovecharlo al máximo, ¿eh? Sí. Sí, si no, seríamos muy aburridos. Y cerrados, ¿no? Bueno, Vermeer, que lo mencionabas hace rato, fue muy criticado porque usó la cámara oscura. Exacto. O sea, si no lo hubiera dicho, nadie hubiera dicho nada, porque están preciosas sus obras y increíbles, ¿no? Entonces, pues realmente todos han usado tecnología. Pues la cuadrícula de hierro que usó Miguel Ángel es tecnología, a final de cuentas, ¿no? Entonces, usarla a tu favor sí está bien, me interesa a mí, para generar algo mejor, ¿no? En mi caso, ¿no? Pero ya usarla para hacer la obra, no le veo el caso, ¿entiendes? Sí, es muy aburrida realmente. Y eso que dices de que está aburrido, no había yo pensado en eso, pero justo Está tan perfecto que está aburrido. ya lo pasas, ¿no? Lo pasas. ¿Qué han tenido que adaptar o dejar en el camino para hacer lo que están haciendo ahorita ustedes? Para poder llegar a ser los artistas que son en la actualidad. En sus vidas. No sé, yo Nada. No, nada. No, pues está ligada la vida a lo que hacemos. Sí. Okay. Sí, porque cada quien trae su historia. Bueno, por ejemplo, no se han necesitado salir a otro país para estudiar algo en específico o a otro estado. A mí me dio mucho. Yo fui a Ciudad de México a trabajar a una agencia de CD-ROMs, ¿no? Yo hacía CD-ROMs. Creo que ya ni existe eso, ¿no? Los CD-ROMs en carta y eso. Bueno, yo diseñaba esos, ¿no? Okay. En el DF conocí a René Castillo, estudié con él y fue cuando trabajé con Carlos Carrera, animación, stop motion. Para mí, ese viaje de 5 años en la Ciudad de México con el stop motion y todo lo que aprendí ahí de mí, de arte y todo, pero de mí sobre todo, definitivamente me cambió y me hizo perseguir esto, ¿no? No sé, creo que eso fue muy importante para mí, ¿no? Pero no sé, me siento artista desde que tengo conocimiento, ¿no? Nunca he pensado en otra cosa. Da igual, yo ya viajé bastante, también no me puedo quejar, ¿no? O sea, estuve mucho tiempo en Europa y me maravilló Mérida, la luz de Mérida me cautivó. Cuando vi la luz plateada, dije yo aquí me quedo un rato, ¿no? Porque esa luz no existía en los países nórdicos, un poco más difusa, tenía más blur. La luz de por allá y aquí era muy alto contraste y muy plateada. Entonces dije, este es mi regalo de Mérida, ¿no? De la luz de Yucatán. Y eso fue una de las cosas que más me impactó de llegar aquí, ¿no? De pasar de una península escandinava a la península de Yucatán, de 80 grados de diferencia entre menos 40 y más 40, y esa luz de lo tenue, de lo sublime acá, al alto contraste, dije, wow, yo del frío al calor, yo prefiero el calor 1000 veces. Entonces yo gané mucho con mis decisiones. Ahora, si me dices que quieres seguir haciendo, seguir viajando, ver museos, ver galerías, volver a ver a Rembrandt así aquí, o a los Vermeers que son de este tamaño, verlos ahí, o no sé, o sea, hay muchas cosas que pero no ha impedido nada. Lo que hemos hecho, pero en mi caso, no creo que haya impedido lo que yo hubiera querido haber hecho. O sea, estamos en paz, digamos. Sí. Si pudieran dar un consejo, ¿qué se necesita para mejorar el nivel, ya sea de difusión o del nivel de los artistas a nivel local e internacional? Varias cosas. Yo pienso que a veces se requiere lugares fuera de México donde se venda obra de artistas locales. Es decir, buscar mercados para vender fuera. Aquí, bueno, ya hay galerías, hay un par que funcionan muy bien, pero yo creo que sería interesante como estrategia cultural, comercial, poner 2, 3 galerías en Estados Unidos, por ejemplo, pero de arte yucateco allá. Con una persona que hable ambos idiomas, que tenga un buen catálogo, para ya no necesariamente que de aquí mismo se apoye aquí mismo, sino que se vea, o sea, crear un mito como el de Oaxaca,
Oaxaca tuvieron California, nosotros tenemos Miami, por decir algo, ¿no? O sea, buscar esa ruta comercial para exportar arte de buena calidad, que hay mucha aquí en Yucatán, aquí en Mérida, allá. Eso era lo primero que yo haría. Si no tanto aquí, pues que si las galerías funcionan, que si la burocracia, que si el gobierno siempre nunca tiene recursos, a veces da vergüenza, ¿no? O da lástima más que vergüenza. No tienen ni para pagar un cóctel de inauguración. O sea, todo es muy precario. Y claro, uno se va acostumbrando, desgraciadamente, a eso. Salvo las galerías particulares que sí son mucho más generosas. Pero volviendo a ¿qué haría yo? Poner una galería así bien montada en Miami, lo que se está produciendo aquí, allá, con catálogo y venta allá. O en 2 lugares en Santa Fe, por decir algo. Lugares donde hay mucho dinero y hay pocas galerías. O sea, vender. Sería lo primero, vender. Entonces, ese sería mi primer paso. Después de ver qué sucede. Sí, o sea, expandirse Totalmente. más allá de la frontera. No, sí, totalmente. Yo sabes que creo, Alberto, que por ejemplo hay un tema de soy artista, entonces no soy promotor, ¿no? Y hoy por hoy hay que ser artista y promotor, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ¿qué te diría? No tenerle miedo a ser tu propio promotor, a usar todas las redes sociales que se puedan, porque es tecnología a nuestro favor, hacerte tus catálogos, si no los puedes diseñar tú, bueno, buscar a alguien, un intercambio que te los diseñe, tener material de venta, o sea, porque eso es importante, una tarjeta, dejar la tarjeta. ¿Cuántos artistas no conozco yo que no tienen tarjeta? Pues es básico, ¿no? Yo te la hago. No, yo tenía, pero ya. Sí, pues, y es básico, ¿no? Porque me ha pasado que estás en la exposición y, oye, no sé qué, pues me voy mañana de viaje. ¿No tienes una tarjeta? No, pero te lo apunto aquí en un papelito. Bueno, eso, ¿no? O sea, digo, eso es importante, la promoción, no tenerle miedo a venderte, también a vender tu trabajo, ¿no? No sé, por ejemplo, las entrevistas es importante, ¿no? Oye, te van a entrevistar, no, es que no me gusta salir en la tele. Bueno, sale en la tele para que la gente te conozca también, ¿no? Para que vea tu trabajo, muéstralo, manda tus fotos al canal. O sea, también esa parte es importante, ¿no? Moverte en el aspecto de la venta, ¿no? A nivel local, a nivel estatal, a nivel país, ¿no? Ya lo que dice Ariel me parece genial, hay que platicarlo, ¿no? A ver, hay que adquirir habilidades de marketing. Sí, creo que es muy importante, ¿no? Y se le tiene mucho miedo a eso, a que se pierda la frontera entre soy un artista y entonces no voy a vender y me voy a ver así muy chafa. Pues no, hoy por hoy ya es importante con tu laptop, tus cosas, ¿no? Mandar, tú tomas tus fotos, o sea, eso yo creo que es muy importante hacerlo, ¿no? De acuerdo, totalmente. ¿Actualmente en qué proyectos están trabajando? Yo ahorita estoy en esta serie nueva de Maestros del Barroco. Quiero hacer alrededor de unos 20. Ahorita llevo como 6 pinturas. Acabo de terminar un Rembrandt que me gustó mucho, El Rapto de Europa, una obra temprana de Rembrandt. Maravilloso, el mito del Rapto de Europa. Y ahorita estoy quiero juntar 20 obras, 2 de Velázquez o 3 de Velázquez. Ya hice las hilanderas, quiero hacer realmente las meninas. Formatos proporcionales a los originales. Algunos del doble tamaño, como la lechera de Fermer, que en un cuadro muy pequeño lo hizo un poco más grande, y muchas otras que lo estoy haciendo más pequeño, pero siempre proporcional, y siempre jugando con que no se descubra. O sea, la geometría, estudiando mucho composición. Pues estoy con Zurbarán, muy metido. Quiero hacer algo también de Artemisia Gentileschi, que fue una mujer barroca, de las pintoras barrocas, mira qué maravilla. Me falta Rubens, me falta Van Dyck, o sea, los barrocos. Ya Zurbarán, me falta Rivera, me falta Murillo, me hace falta otro de Fermer, de Rembrandt, no sé, tal vez algún de sus personajes. O sea, estoy muy contento con este proyecto que emprendí este año. Y lo más interesante, la anécdota es que comenzó con un robo todo esto. Es decir, robaron mi casa, se metieron, trajeron dinero y mis cosas, mi laptop y demás. Y entonces, yo quedé así medio triste, ¿no? Entonces dije, tengo que hacer una cosa Entonces hice un cuadro muy barroco del robo, como si hubiera sido el detective que vio todo con mi estilo, medio cubista, usando todos. Entonces dije, pues el barroco. O sea, estos ladrones me están dando la pista de que tengo que entrar por el barroquismo ahorita, ¿no? Entonces, después ya creo que los agarraron, ya no quise atestiguar, porque ya me habían regalado que me hicieron cambiar, porque yo estaba un poco en el abstracto, una zona de confort. Entonces dije, el barroco. Entonces me metí de lleno al barroco. En eso estoy ahorita. Entonces espero el próximo año, a fines de hacer una exposición que me gustaría que fuera en la Pinacoteca, así con marcos barrocos, buena iluminación,
y presentar unas 20 obras de homenaje a los maestros del barroco. ¿Aproximadamente cuánto tiempo te estás considerando que te va a llevar a hacer la obra completa? Un año más o menos. Un año. Empecé a principios de este año. Okay. Ahorita llevo 6. Claro, hay unos muy complicados. Ahorita el de Zurbarán, no, el de Bremer fue muy complicado. El rato de Europa. Hay unos que son más sencillos. El de Zurbarán es un poco más complicado, pero lo voy a hacer más sencillo. Es una Santa Casilda de Toledo. Está muy interesante. Entonces voy a hacer... quiero hacer esto, es un capricho, y claro, es medio cubista, lo rompo un poco, lo fragmento, pero respeto y aprendo mucho de los maestros del barroco. De Caravaggio ya hice 2, el Martirio de San Mateo y el de Santo Sepulcro, qué maravillosas piezas, totalmente teatrales, ese tenebrismo teatralizado, ¿no? El teatro puesto en pintura, sí. Una maravilla más que baja a los santos a la tierra, todo lo del Renacimiento que estaban por ahí arriba los santos, aquí les ponen mugre en las uñas, los santos tienen los pies sucios, ¿no? O sea, es el realismo famoso, ¿no? Sí, entonces, estoy muy contento con esto. Padrísimo. Pues yo acabo de terminar de una serie que la expuse, está ahorita en exposición en el Museo de la Ciudad, se llama Cortezas y trata un poco el tema de la tercera edad. Es un supuesto colapso del sistema y tú tienes 80 años, ¿cómo lo afrontas? ¿No? Me metí en eso porque estaba yo investigando cómo hacer en acuarelas, son puras acuarelas, ¿no? Las texturas de las arrugas y esto, ¿no? Porque en óleo las sé hacer, pero en acuarela me estaba dando trabajo, ¿no? Entonces me metí mucho en eso y a partir de ahí, cuando terminé 2 o 3 piezas, rostros, ¿no? de personas mayores, dije, ay, esto da para hacer una serie, ¿no? Entonces me puse ya a investigar testimonios de gente mayor, cómo ven el tiempo ahora, cómo ven la tecnología, cómo se sienten cuando manejan, o el ya no poder manejar, o que tu cuerpo ya no te responde igual. Entonces me puse a leer, a investigar, a escuchar podcasts, a escuchar videos, y me metí mucho en ese tema, ¿no? Evidentemente yo estoy lejos de esa edad, sin embargo me pareció muy importante también ponerme en el lugar, ¿no? Y de alguna u otra forma tratar de hacer conciencia a la gente que va a la exposición. No sé, yo me preguntó un reportero, ¿qué esperas de esta exposición? Yo lo que espero es que la gente salga de aquí y diga, voy a ver a mi papá, a mi mamá, a mi abuelo, hablar con ellos. Porque es bien importante escuchar a la gente mayor, ¿no? Pues acabo de terminar eso y sigo ahondando, pero estas son de 30 por 40. Para mí era un crecer, porque yo pintaba acuarelas chiquitas, ¿no? Pero ahorita ya estoy haciendo de 60 por 90. O sea, después de esta serie dije, bueno, quiero hacer un poco más grande. La acuarela es muy bonita y mientras más grande, no sé, el agua puede correr mejor, puedes fluir mejor con el agua, ¿no? Entonces sigo en eso, andando en esa serie. Una pregunta que le quiero hacer a los dos. El término técnica, ¿qué significa en la cuestión visual? Porque, digamos, en la música, si dices un músico tiene o no tiene técnica. Qué buena técnica. Ajá, qué buena técnica. Estás hablando pues, de sus habilidades, ¿no? Que yo lo interpretaría como de si sabes dibujar a mano alzada, ¿no? Y he visto que hay en la cuestión de las artes como que la técnica es los materiales que utilizas. Exactamente, sí. El término técnica solo se refiere a los materiales, nunca se refiere a una estilo, habilidad. No, claro. También se puede decir, tiene buena técnica, ¿no? Claro, entre un acuarelista y otro puedes decir, tiene mejor técnica. Pero realmente la técnica es acrílico, acuarela, óleo, etc. Exactamente. Entonces, lo correcto es, por ejemplo, ahorita estás trabajando en una técnica de acuarela. Exactamente. Okay. Ni siquiera me fijé que usé la palabra técnica. No, pero yo te lo iba a comentar y estaba pensando sobre Exactamente. Eso. Porque eso, digamos que es algo que si eres músico y empiezas a entrar a los terrenos de las visuales, te hace conflicto, ¿no? Sí, es más, la pregunta es ¿qué técnica usaste? Ajá. No si es buena o mala, sino ¿qué técnica? Pues acuarela, óleo, acrílico, ¿no? Técnicas mixtas. Mixtas. Yo te estoy haciendo algo de técnica mixta, acrílico y óleo para esta serie barroca. Perfecto. Muchísimas gracias. ¿Hay algo que se nos está yendo, algo que no hayamos comentado, que creen que sería importante decir? Por ejemplo, algún consejo que le darían a las personas que se quieren dedicar ahorita a la pintura, al dibujo. Está difícil dar consejos. Yo creo que le echen muchas ganas, pero se lo puedo dar también a los que son de mi generación, ¿no? Esto es para los humanos en general, ¿no? Que le echen ganas, ¿no? Que se preparen, que lean, que no solamente, o sea, tengan una buena técnica, pero también sepan un poco lo que hay alrededor para que sea más completo el concepto.
hace acuarelas maravillosas de gente mayor, pero al mismo tiempo investiga. ¿Qué pasa con esa edad? ¿No? Es decir, es esférico el conocimiento. Entonces, eso va para cualquiera, no solamente para los chavos. Que lean mucho, que no les suenan las cosas tan fácilmente, que no le echen tanto rollo, que expliquen menos y que hagan más. O sea, que no me gusta que me expliquen una instalación de 2 cuartillas, cuando me gustaría que fuera más sintética la explicación y que me diera más elementos para que yo descubra un poco. De acuerdo. Yo diría no tenerle miedo al tema de si vas a poder vivir del arte o no. Porque hoy por hoy, pues es muy ambiguo esa certeza, no existe en ninguna profesión. Entonces, si no hay certeza, pues dedícate a lo que te apasiona, ¿no? O sea, digo, inténtalo por lo menos, ¿no? Yo eso diría adelante, o sea, que lo hagan, ¿no? Si tienes ganas de hacerlo, hazlo. Exacto, por lo menos vas a ser feliz. Sí, claro. ¿En dónde se les puede encontrar ahorita alguna galería, algún lugar? Tú mencionaste... Yo estoy en el Museo de la Ciudad. De la ciudad. Lo que era Correos y Telégrafos está en la 56 por 65 y 65A del centro de Mérida, Yucatán. Bueno, ahorita estoy en mi galería, en mi estudio, donde doy clases también, en la Colonia México, a un lado del London House Academy, calle 19. Y pues, estoy en Instagram como Ariel Guzmán Ayala y en Facebook como Ariel Guzmán. Exactamente, las redes. Las redes, muy bien, Ariel. Se me adelantó. Bueno. Yo estoy en Instagram como Rodolfo Baeza Oficial, en Facebook como Rodolfo Baeza Art, estoy en YouTube como Rodolfo Baeza Oficial. Y digo, puedes entrar a rodolfobaeza.com y ahí están los links a todas esas redes, ¿no? Perfecto. Si tienen algún comentario, algo que les pareció interesante o quieren debatir, aquí en los mensajes del canal de YouTube son bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Espero que este sea el primero de varios programas para ambos. Y nos vemos en el próximo Jam. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.